Bienvenido, Miguel Ferrandis, director financiero de Acerinox. Aquí en el Real Instituto Elcano estamos siguiendo las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. Un ámbito muy importante es el ámbito económico, el comercial, el financiero. Así que me gustaría que me hablaras un poco de Acerinox, esta empresa que es orgullosamente española, pero que es sobre todo norteamericana. ¿Qué significa eso? Eso significa que somos una empresa española, que la cabecera está en España, la toma de decisiones está en España, pero que económicamente la parte más importante y el gran contribuidor es Estados Unidos. El 70% de nuestros resultados en el año 2017 los ha puesto el negocio estadounidense, y tenemos pues en Estados Unidos el 50% del acero inoxidable que se funde en América del Norte es nuestro, lo fabricamos en Kentucky, tenemos una cuota de mercado del 35%, somos market leaders, mientras que en España el 12-13% del acero que se funde lo hace Acerinox en Europa, y la cuota de mercado pues está en consonancia, el 11 o el 12%, y en Europa somos el tercer jugador en dimensión, mientras que en América somos market leader. O sea que somos muy norteamericanos, somos muy estadounidenses, pero con un ADN muy español. ¿Y por qué Kentucky? Porque Kentucky es una zona verde, no es una zona industrial. ¿Por qué os habéis posicionado allí? En el año 90, cuando acordamos la inversión en Estados Unidos, nos daba miedo el construir una fábrica moderna y eficiente en Estados Unidos, que las acerías estaban en una situación complicada, eran una industria obsoleta, y nos daba miedo que una inversión tan importante de un competidor extranjero tuviera trabas y tuviera reacciones de los lobbies locales, y entonces pensamos que era más arriesgado invertir en estados muy industrializados, porque si era fácil que con esa teórica alegación de saturación industrial pudieran poner trabas a nuestro proyecto. Nosotros somos una inversión que hemos hecho de 2.500 millones de dólares, pero a lo largo de los años. Entonces, para no poner en peligro inversiones futuras o capacidad de crecimiento futuro, buscamos un estado verde en el que no hubiera capacidad de tener en ese sentido restricciones al crecimiento por nivel de saturación industrial, porque era un estado que cuando llegamos estaba dedicado al bourbon y al tabaco. Y luego es cierto que nosotros hemos traído otro tipo de industria. Toyota se ha establecido también en Kentucky, hay industria del automóvil, hay ya otro tipo de industrias y clientes nuestros que se han venido acercando. Pero estamos en un estado todavía mayoritariamente verde, pero tenemos a menos de 20 horas de camión el 80% del consumo de Estados Unidos en el Midwest. O sea que el emplazamiento es clave, pero en un estado que es verde y en un estado que es también sin presencia de los sindicatos, cosa que también muchas veces para futuros planes de crecimiento y de fidelización de la plantilla nos daba mucha más libertad, tanto a nosotros como a la plantilla. Es otro componente interesante. Y ahora una doble pregunta. Por un lado, ¿qué es lo que ha llevado Acerinox a Estados Unidos? ¿Qué se ha llevado consigo hacia allá? Y luego allí, ¿qué le ha ofrecido Estados Unidos a Acerinox? Pues Acerinox llevó mucha innovación tecnológica. La industria americana, ya lo he comentado, nuestro negocio es un sector de muy alta inversión y continua reinversión. Yo creo que la cultura americana, a lo mejor industrial en los años 80, era una cultura de muy rápido retorno y poco reinversión. Entonces yo creo que veíamos que adolecían los fabricantes locales de poca tecnología y de equipos eficientes. Entonces Acerinox llevó una industria muy eficiente, llevando todo el know-how que teníamos de la fábrica del campo de Gibraltar, que fue el origen de Acerinox. Del año 70 al 90, Acerinox era todo la fábrica del campo de Gibraltar, exportando a todo el mundo desde el campo de Gibraltar. En aquel momento había cuotas en el mercado común europeo para la importación de acero inoxidable, con lo cual nos tuvimos que buscar la vida fuera, y esa debilidad de origen ha sido nuestra fortaleza, que desde el primer momento desarrollamos red comercial en Hong Kong, en Estados Unidos y en países fuera de Europa, lo cual luego pues nos permitió tener un conocimiento de mercados exteriores muy grande, y en el año 90 acordamos producir en Estados Unidos, que era donde veíamos que era un estado netamente importador que necesitaba acero inoxidable pero que no lo producía eficiente. Llevamos toda la tecnología y el know-how de 20 años
y fue un acierto. Hoy sigue siendo y está considerada en la industria la fábrica más eficiente del mundo. Y lo sigue siendo, o sea que desde ese punto de vista yo creo que la inversión sin duda fue un acierto. Y América nos ha dado un mercado muy importante en el que somos líderes. La eficiencia americana aplicada a las áreas del negocio yo creo que también es un activo. En ese sentido, el compromiso y la dedicación del equipo norteamericano que tenemos es clave, y hoy por hoy pues es la joya de la corona. La cultura eficiente americana con una alta tecnología y know-how es una muy buena mezcla. Una buena combinación. Volviendo a lo que está pasando hoy en día, tenemos en Estados Unidos una nueva administración norteamericana con un presidente que es Donald Trump, a veces controvertido. Dos elementos que ha sacado adelante, una son la reforma fiscal y otro los aranceles. Está el arancel al acero. Me gustaría que me dieras tu visión sobre estos dos elementos, la reforma fiscal, los aranceles al acero. ¿Cómo lo ves tú y desde tu posición, desde nuestra empresa? La reforma fiscal yo creo que ha sido un factor terriblemente positivo. Nosotros, que la mayoría de nuestros beneficios vienen de Estados Unidos, la tasa fiscal más anticompetitiva era la estadounidense. Nosotros pagábamos un 37% de tasa efectiva en Estados Unidos. En este momento, después de la reforma, vamos a pasar a pagar 25%. O sea, 12 puntos de bajada de la tasa fiscal nos iguala en ese 25% a los impuestos o la tasa en España y en los países de la Unión Europea, también a la que tenemos en Sudáfrica. O sea, desde ese punto de vista es una mejora importante, va a ser lo de resultados y por supuesto de caja. O sea que esa parte la aplaudimos y ha tenido un componente de dinamizador de la economía nacional muy fuerte. Nuestros clientes están activos, con lo cual yo creo que la medida ha sido muy bien acogida en Estados Unidos y era conveniente. La parte de los aranceles está haciendo ahora mucha polémica, lógicamente. Creemos que estamos en el momento de mayor tensión, pero creemos que luego se irán probablemente suavizando las posturas, o al menos suavizando las posturas entre mercados, pues probablemente como la Unión Europea, que al final es un mercado no solo aliado de Estados Unidos, sino también en ese sentido con una cultura más afín a la cultura empresarial norteamericana que otras jurisdicciones donde sí es cierto que hay otro tipo de ayudas, subvenciones, aranceles y también antidumpings contra las importaciones. O sea que hay todavía muchos países asiáticos donde realmente nosotros no tenemos las mismas oportunidades que tienen ellos en nuestro territorio. O sea que nosotros tenemos mercados que están blindados a las importaciones, como Brasil, que es un mercado importante, el más importante de Latinoamérica. La India, que es un gran mercado de 3 millones, tiene aranceles contra todo el resto del mundo, tampoco podemos competir allí libremente. En China hay aranceles a la importación y rebates a la exportación, con lo cual eso ha favorecido esa oleada de exportaciones de China hacia el resto del mundo. O sea que el mundo ideal sería un mundo sin aranceles, pero tenemos aranceles en muchas zonas geográficas y hay zonas más expuestas. Desde ese punto de vista, Estados Unidos tiene un 21% de cuota de mercado de importaciones y en cierta medida eso ha afectado también, yo creo que en los últimos años, a la industria local. Y en Europa las importaciones han crecido al 27%, o sea que precisamente desde mercados donde ese comercio no es tanto un comercio justo, y también productores que están muy subvencionados y muy protegidos en sus mercados de origen. O sea que también nosotros vemos positivamente solo la tormenta que esto está desencadenando de momento en Bruselas, la movilización que está habiendo por parte de la Unión Europea. Es bueno que haya una reacción rápida, porque normalmente yo creo que los países de la Unión Europea tenemos una administración comunitaria que es lenta en moverse, y en este sentido la administración americana es muy rápida, es muy eficiente. O sea que si por una vez esto sirviera para que la Unión Europea y Bruselas fuera más ágil en el análisis, movimientos, medidas a tomar, tendría que ser beneficioso para todos. Nosotros en cualquier caso tenemos producción en Estados Unidos para el mercado local y producción en Europa para el mercado local. O sea que al 80% del consumo de Acerinox, ni siquiera los aranceles que podrían ponerse en Europa nos perjudicarían. Habría que ver cómo quedan las otras fábricas del grupo.
pero en líneas generales vemos que es bueno que también yo creo que Bruselas en este sentido actúe. Porque, insisto, los aranceles están en todo el mundo y nosotros, que somos muy globales, los sufrimos en todo el mundo. En Rusia tenemos aranceles contra el resto del mundo, Corea también tiene, o sea que al final estamos expuestos en muchos países a aranceles, no solo es Estados Unidos. Y ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves? ¿Eres optimista? Yo tengo la sensación de que hay cierta incertidumbre. En el mundo en general, por un lado tenemos a Trump, tenemos esas medidas proteccionistas, y en general yo creo que en la economía global hay cierta incertidumbre dentro del futuro, hacia dónde se va, las cosas están cambiando. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo soy optimista, y creo que todos tenemos que ser optimistas. Las 3 zonas principales del mundo están creciendo. Europa está en buena situación macro, Estados Unidos lo está también. Como lo está la zona asiática. China mantiene unas tasas de crecimiento muy saludables. O sea, yo creo que llevábamos mucho tiempo sin encontrarnos los 3 grandes mercados en crecimiento conjunto. O sea, que yo creo que en líneas generales la situación va a ser favorable. Que tengamos nubarrones de vez en cuando, que también nos sirvan a nosotros en ese sentido y nos estimulen, pues son retos que podemos asumir sin ninguna duda y sin ningún complejo. Saldremos mejor y más fuertes. Hemos salido más fuertes de la crisis, pues podremos con estas distracciones o estos nubarrones que aparecen de vez en cuando. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, ha sido un placer hablar contigo y nos vemos pronto. Muchas gracias.